ya desde hace varias décadas se impulsó la jornada continua matinal sin pausa para el almuerzo, en contraposición a una jornada partida tradicional con una pausa bastante amplia, seguramente, y así lo indican los datos, de las más amplias que hay en Europa, lo que conformaba un tipo de jornada tardía, ¿no? Y por tanto, de algún modo impedían o dificultaban tener suficiente tiempo en familia, suficiente tiempo para el descanso. La alternativa que se ha propuesto a este tipo de jornada tradicional, que es la jornada continua matinal sin pausa para el almuerzo, resulta que, según los datos que tenemos, no solo nos resuelve los problemas de la jornada partida, sino que principalmente uno de los principales problemas que tiene es que acentúa las desigualdades educativas y sociales. Precisamente la implantación de este tipo de jornada ha conllevado el cierre de los centros por la tarde, el cierre de los comedores escolares y la pérdida también del acceso a las becas comedor, cosa que en términos de vulnerabilidad y de protección de la infancia también és un tema importante del que deberíamos hablar. Tenen més pobresa de temps determinats col·lectius, no els més afectats socioeconòmicament, però especialment també les dones, justament perquè ens cuiden a tots, a les persones grans, però especialment a les criatures. I això té molt a veure amb com es construeixen també els horaris escolars. Que el cuidado, si no se socializa, es una problemática y tiene un impacto de género brutal, porque a día de hoy las mujeres siguen siendo los principales proveedores de cuidado en la sociedad. Las jornadas que suponen una parte muy pequeñita de la mañana van a impactar en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, y cuando se compacta de forma generalizada, quienes primeros caen son ellas. De tal forma que se va a agrandar la brecha de género si se tiende a que la educación pública se reduzca la jornada, ¿no? Digamos, se compacte por la mañana. Esto es un impacto absolutamente esperado y además tiene el sesgo de clase, puesto que el acceso a la educación concertada, suponiendo que la pública fuera todo compactado, no va a ser igual para todos los grupos socioeconómicos, entonces habría un doble sesgo de género y de clase. Cuando tú ves jornadas un poco más flexibles, ves a más hombres yendo a los coles, ves a más hombres recogiendo a las niñas, a los niños en los patios de juego, ¿no? Ves una diversidad mayor. La pandemia supuso una experiencia importante para ver la importancia que tiene la escuela en la educación. Vimos que la presencialidad, que la escuela tiene una función fundamental en la reducción de las desigualdades, y cuando la escuela desaparece o se reduce, incrementan las desigualdades entre los alumnos en función de la capacidad económica, cultural y social de sus familias. Qué importante es la labor de la escuela en términos de socialización, en términos de igualdad de oportunidades, en términos de cuidado, ¿no? Además de educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, están cuidándoles. Por un lado, se necesitan fondos para garantizar la calidad de todos los servicios que se ofrezcan, y entre los servicios que se ofrezcan es servicios antes y después de la jornada escolar y en medio de comedores y actividades, garantizar el bienestar de la infancia en los recreos, actividades alrededor de la hora de al mediodía y antes y después, por supuesto, ¿no? Es mejorar la financiación y universalizar los servicios para que toda la población tenga acceso a los mismos. Crec que el que és més fàcilment aplicable, potser no tots els municipis, però a molts d'ells, seria fer un ús obert dels patis, un ús més obert a la comunitat, perquè d'altres associacions, entitats, activistes poguessin utilitzar aquells espais per fer més xarxa, socialitzar, no només en l'àmbit infantil o educatiu, sinó en molts altres àmbits. A l'hora de fer canvis en la jornada escolar, hauríem de veure cap a on estan anant tots els llocs, els països, totes les comunitats que estan fent transformacions cap a models que no són la jornada contínua, sinó que són models molt més flexibles, molt més progressius, molt més rics i plens d'oportunitats educatives per a tothom.